que fue año electoral y nosotros normalmente los años electorales nos enfocamos en las elecciones y los años no electorales en la formación política, así que por eso bueno, estamos muy contentos de haber iniciado nuevamente la formación del instituto. ¿Qué pasa? Bueno, se portan mal a que interrumpen. Bueno, antes que nada agradecerte, Bruno, por haber venido y agradecerle a todo el equipo del instituto, a Maxi, a Ceci, a Pedro, a Charlie, a Elvira, a Vero, y no me quiero olvidar de nadie más que está en el equipo, pero bueno, por haber podido hacer posible que vuelva el Instituto ANA en Córdoba. Por supuesto también a la Academia Nacional de Ciencias por este espacio que es tan lindo y que siempre nos alegra mucho estar. Hannah Arendt es la filósofa política que inspiró a Lilita, la líder de nuestro partido, a fundar este Instituto de Formación Política y Cultural, y a nosotros nos parece clave arrancar esta formación, este seminario, justamente profundizando cuál fue su pensamiento, cuál fue su legado, cuál es su obra y cuáles son también los rasgos principales de su biografía, de su personalidad, que también desembocaron en lo que ella pensó y en lo que ella nos dejó. Ahora lo voy a presentar a Bruno, primero que somos amigos, fuimos compañeros en la facultad. Él claramente de ahí estudió más que yo, y hizo una maestría en España, en la Universidad de Barcelona, en Derecho Público, y es un verdadero intelectual, porque desde que lo conozco también hiciste más de la mitad de la carrera de filosofía, o sea que desde que yo lo conozco que es un estudioso de las ideas políticas, de la filosofía política, así que nos acompañó virtualmente en el año 2020, y bueno, queríamos arrancar esta formación justamente con él, y sobre todo haciendo énfasis en que las ideas se encarnan en personas y también en tiempos y espacios. Y el tiempo que estamos viviendo es con un mundo, sobre todo en Europa, que está en guerra después de 70 años. No nos podemos olvidar de eso, no podemos actuar como si fuéramos una isla y que eso no nos va a tocar, que eso no nos va a afectar. Y también con el auge de movimientos extremos, algunos con proyectos gravemente totalitarios en todo el mundo y también en Argentina. Entonces, nos parece que todo ciudadano, pero sobre todo todo dirigente político, tiene que empaparse de esta realidad, tiene que formarse en lo que está pasando y cuáles son las ideas que están detrás de los actores políticos, porque en los momentos de crisis y de mucha confusión son los principios los que te permiten orientar tu comportamiento y tu decisión, tanto en la estrategia política como en la gestión, aquellos que están en la gestión. No podemos vivir aislados. Así que por eso, Bruno, agradecerte, darte la bienvenida y agradecerles, por supuesto, a todos que en esta tarde de vísperas de feriado largo hayan venido hasta acá. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, ahí creo que está bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En especial agradecer al instituto, a los que forman parte del instituto, por convocar este encuentro en torno a la figura de Arendt. Gracias, Grego, que sin tu trabajo y sin tu voluntad no hubiera sido posible. Maxi, que me ha tratado muy bien. Bueno, y a todos ustedes que están aquí reunidos para pensar conjuntamente algunos de los problemas más interesantes de la obra y del pensamiento de Arendt. Bien, la idea de este seminario, que está compuesto de 3 ejes, de 3 encuentros, es tocar algunos puntos, recorrer, atravesar el pensamiento de Arendt, inmiscuirse en el pensamiento de Arendt, en base a o en torno a
que creo que son tres ejes fundamentales de toda su vida y de su pensamiento, como son la cuestión del totalitarismo, el rol de la violencia en política y la noción de política, es decir, qué noción de política teorizó y pensó y trabajó Arendt. Y me parece que la riqueza de estos tres ejes es que no se agotan en sí mismos, es decir, estos tres ejes nos van a permitir, conectar, remitir a otros problemas, a otros conceptos, a otras categorías, a otras inquietudes y desafíos que tuvo Arendt. Me dice que el anfitrión me habilitó para compartir. Ahí sí. Ahora, bueno. Bueno, seguimos. Bien, el objetivo de este seminario, bueno, no es presentar una biografía de Arendt, no es narrar la vida de Arendt, contar la vida de Arendt, sino que me parece más interesante ver cómo ciertos procesos históricos, ciertas experiencias históricas, como el totalitarismo, el nazismo, los autoritarismos de la Europa, sobre todo la primera mitad del siglo XX, impactaron en la vida de Arendt, qué efecto causaron en la vida de Arendt. Y me parece que lo más interesante es ver en el medio de esto, en el medio de este proceso, cómo Arendt se posiciona frente a estos problemas, frente a estas experiencias históricas, frente a estos procesos históricos. Arendt fue, en este sentido, un intelectual netamente de intervención, intervenía con posiciones muy, digamos, muy sólidas y muy firmes sobre los problemas políticos que tenía frente a sí y que le afectaron profundamente. Por eso me parece más interesante no, como decía, hacer una biografía, presentar una biografía de Arendt, sino, bueno, ahí vamos. Bueno, ahí la tenemos a nuestra pensadora. Bien, el primer eje está compuesto por la cuestión del totalitarismo, es decir, cómo pensó Arendt el totalitarismo, qué reflexionó Arendt sobre el totalitarismo. Y en este sentido, me parece que el totalitarismo, digamos, lo interesante de pensar Arendt en el totalitarismo es también cómo impacta, digamos, la cuestión totalitaria en categorías que son decisivas para nuestra tradición política y para nuestro presente. Por ejemplo, cómo impacta el totalitarismo en conceptos como mal, como comunidad, como Estado, el vínculo entre los seres humanos de una comunidad política, la cuestión de la moral, la cuestión de la obediencia a la autoridad. Bueno, problemas muy acuciantes que me parece que son perennes, no son intemporales en la teoría política, van pasando de generación en generación y obviamente cada contexto histórico le da una respuesta concreta. En este sentido, Arendt me parece que constituye, para utilizar una frase muy sugerente de Michel Foucault, constituye una caja de herramientas. Arendt es una caja de herramientas para que la usemos. ¿Por qué? Porque nos brinda o nos provee, diría, de unos conceptos para ayudarnos, para orientarnos, para hacer pie, digamos, en nuestra coyuntura política, tanto nacional como internacional. Por eso me parece que Arendt propiamente podría ser así como una brújula, me gusta el término brújula, ¿verdad? Una especie de guía para orientarnos tanto en la historia, en el siglo XX, como en nuestra coyuntura, en nuestro tiempo presente, en nuestro mundo presente. Bien, ¿cómo se paró Arendt frente a la cuestión del totalitarismo? Yo creo que si hay un verbo, o un sustantivo, mejor diría, si hay un sustantivo que caracteriza a todo el pensamiento de Arendt, es la comprensión. Arendt tenía una pasión por comprender, un deseo, una sed de comprender muy intensa, y en este sentido quiso nada más y nada menos que comprender el horror, comprender el terror totalitario, ¿no? Comprender lo que ella denominaba el mal radical. Y esta tarea de la comprensión, ella la consideraba anterior al juzgar y al denunciar, ¿no? Nosotros cuando
cuando vemos un hecho político, una decisión política, o lo que sea, que aborrecemos, que rechazamos profundamente, tendemos automáticamente a juzgar, porque evidentemente nuestros valores morales políticos rechazan tal acción política. Bueno, Arendt pensaba que sin la comprensión no podemos juzgar y denunciar. En este sentido, me gustaría leerles unas breves líneas de Los orígenes del totalitarismo, un libro que publicó en 1951 y que da cuenta de esta pasión, de este deseo de la comprensión en Arendt. Y dice así: me parece obvio que todo esto, es decir, el totalitarismo, exigía no solo una lamentación y una denuncia, sino también una comprensión. Este libro, es decir, nada menos que unas 700 páginas, es un intento por comprender lo que a primera vista, e incluso a segunda, parecía simplemente atroz. Arendt quiso comprender el horror, quiso comprender el mal radical. Y en esto, me gustaría hacer una precisión: comprender no es aceptar la realidad, comprender no es indultar la realidad, comprender no es perdonar la realidad, comprender es, como dice también literal en este gran libro, comprender es enfrentarse abierta, directa y conscientemente a la realidad. Enfrentarse abierta, directa y conscientemente al mal radical, y a partir de allí, y esto lo dice en un artículo de 1953, muy interesante, que lo pueden conseguir por internet, que se llama Comprensión Política, dice: comprender es el primer paso para volver a vivir en el mundo, para reconciliarse con la realidad. Es decir, comprender es el primer paso para hacer del mundo un lugar menos hostil, para hacer del mundo un lugar amigable para vivir con otros en la diferencia. Y bueno, Arendt tuvo, digamos, su objetivo central en la cuestión del totalitarismo, que plantea también estas 3 preguntas que les voy a nombrar, que les voy a mencionar ahora. Todo en este marco del deseo y de la pasión del comprender. Estas 3 preguntas fueron 3, que son: ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué pasó esto, este horror, este mal radical? ¿Y cómo es que ha podido suceder esto? ¿Cómo es que ha podido suceder el mal radical? Bien, esa aclaración del deseo de comprensión en Arendt. Ahora sí, ya podemos entrar al concepto. ¿Qué significaba totalitarismo para ellas? Y aquí me gustaría hacer otra aclaración, y es que Arendt reservó en este libro y en otras producciones intelectuales que escribió, reservó el término totalitarismo para exclusivamente 2 experiencias históricas, que fueron el nazismo y el comunismo soviético bajo el poder de Stalin, entre 1924 y 1953, cuando muere Stalin. Arendt excluye explícitamente la utilización del término totalitarismo para otros movimientos políticos, para otros gobiernos. De hecho, no califica de totalitario al fascismo italiano, que es una dictadura unipersonal, fuertemente autoritaria, pero no es totalitarismo en los términos que lo va a entender Arendt. Por eso hay, digamos, una advertencia, una alerta de emplear prudentemente, digamos, el concepto totalitario en Arendt. Esto lo voy a ir explicando con el correr de los encuentros. Bien, ¿qué es el totalitarismo? ¿Qué era, digamos, para Arendt el totalitarismo? Bueno, era una forma de gobierno, lo califica ella, absolutamente novedosa. Era una forma de gobierno que no tenía precedentes, que no tenía parangón, que no tenía comparación con las otras formas de gobierno que la tradición política nos ha legado. La tiranía, el despotismo, la autocracia, las dictaduras.
desde los griegos y los romanos, que estamos familiarizados con estas categorías, con estos conceptos. Bueno, Arendt dice que estas categorías no expresan la esencia del totalitarismo. El totalitarismo da un paso más, y en este sentido, y paradójicamente, el totalitarismo expresó una novedad radical en nuestra tradición política. O sea, en la historia del pensamiento político, el totalitarismo en el siglo XX inaugura, paradójicamente, una forma de gobierno nueva. Por supuesto, contraria a las formas de gobierno que Aristóteles calificaba de sana, la democracia, la aristocracia. Pero en este sentido, el totalitarismo es como un quiebre en la tradición política. Por eso, la obsesión por comprender de Arendt frente a esto nuevo, a este hecho nuevo que no tenía precedentes en la historia política, en la historia de nuestra tradición política, sobre todo de Occidente, para delimitar el campo conceptual, por así decirlo. ¿Por dónde pasaba esta forma de gobierno nueva, esta singularidad del totalitarismo? Bueno, Arendt lo identifica en el hecho de que el totalitarismo significaba o implicaba la dominación total de la vida humana, tanto pública como privada. ¿Qué es esto de dominación total? Puede sonar un poco abstracto. Bueno, la dominación total significa organizar a la sociedad en base al terror, en base al miedo y al terror. Sin terror no hay totalitarismo. El terror es la esencia del totalitarismo para Arendt. Es decir, es la ley que estructura a las sociedades totalitarias y la ley que estructura a los gobiernos, a los movimientos totalitarios. Es como el principio de acción del totalitarismo, el terror. El terror permanente es el principio de acción del totalitarismo. Pero también decir terror, bueno, nos puede remitir a muchas cosas, nos podemos imaginar muchas cosas, pero sigue sonando bastante abstracto, ¿no? El terror, gobernar por medio del terror. Aunque podamos identificarlo, sigue sonando bastante abstracto. Bueno, ¿qué es esto del terror? ¿Qué es esto de gobernar por el terror? Bueno, Arendt entendía que el gobierno del terror estaba basado en una serie de leyes inscritas en la historia o la naturaleza. Estas leyes, ¿qué decían estas leyes? Digamos, ¿por qué estas leyes estructuraban a las sociedades totalitarias? Bueno, porque, por ejemplo, el nazismo creía como una ley natural, como un mandato, como una verdad, como un mandato científico, que había una lucha de razas, y que ciertas razas eran inferiores y que ciertas razas eran superiores. La raza aria se creía que era superior, por ejemplo, a la raza judía, que estaba calificada como inferior. Es decir, eran leyes naturales, no se las ponía en discusión, no eran leyes como nosotros que vivimos en una sociedad democrática y tenemos leyes que las sanciona el Congreso de la Nación, o los órganos constituidos. No, estas leyes estaban inscritas en la historia, eran trascendentes a la sociedad, eran suprahumanas. Y allí la gravedad de ingresar estos valores absolutos en política. Esto también vale para nuestro tiempo. Siempre es un riesgo ingresar estos valores absolutos para la política. Y por ejemplo, el comunismo soviético creía que la ley de la historia era la lucha de clases. Que el proletariado tenía que hacerse del poder, derrotando la burguesía, bueno, todo esto lo conocemos. ¿Y por qué esto es terror? Bueno, porque todo lo que, digamos, estorbaba o obstaculizaba estas leyes debían ser eliminados. Todo lo, digamos, la raza, en teoría la raza judía, estorbaba, era un peligro para esta ley. Por eso, por medio del terror, por medio de la dominación total, la raza judía debía ser aniquilada, debía ser eliminada. Así vemos el terror. Todo lo que, digamos, se interpusiera en estas leyes naturales, en estas leyes históricas, suprahumanas, trascendentes, es decir, que trascendían a la sociedad, bueno, debían ser aniquilados, eliminados. Esto es el terror para Arendt. Y luego, bueno, vamos a ir profundizando en el concepto. Pero me quería definir, digamos, qué era el totalitarismo para Arendt.
En cuanto a los elementos del totalitarismo, es decir, cuáles eran las características del totalitarismo, bueno, una cuestión esencial, decisiva en el totalitarismo era el papel de las masas. El totalitarismo movía los totalitarismos, tanto el nazismo como el comunismo soviético, bajo la era de Stalin, gobiernan por el apoyo irrestricto e incondicional de las masas. Esto es, me parece claro, ha sido muy estudiado. Arendt desarrolla un larguísimo estudio histórico, sociológico, económico del estado de las masas y llega a la conclusión de que los totalitarismos extraían su fuerza y su legitimidad política de las masas. Eran esencialmente movimientos de masas. Pero se preguntan, ¿cuál era el estado de estas masas en la Europa del siglo XX, en la primera mitad de la Europa del siglo XX? ¿Por qué las masas, digamos, los movimientos políticos, hay movimientos políticos de masas que no desembocaron, por ejemplo, en el totalitarismo? Digamos, no es una necesidad que las masas en política desemboquen en un totalitarismo, no una necesidad histórica, por así decirlo. Sino que estas masas estaban, dice Arendt, desarraigadas. Utiliza el término desarraigo para explicar el estado material y espiritual de las masas. Estas masas estaban, digamos, como perdidas en la sociedad, desorganizadas, y esto me parece un punto muy importante, no estaban contenidas en los sistemas políticos económicos. Digamos, los sistemas políticos económicos de entonces no daban respuesta a demandas sociales, económicas, políticas, participativas de las masas. Y, de hecho, estas masas, digamos, los hombres y las mujeres que integraban estas masas estaban fuertemente desempleadas. El desempleo, por ejemplo, en Alemania, en los primeros años de la década del 30 era altísimo. La hiperinflación era altísima en la República de Weimar, que precedió al nazismo. Digamos. Había una serie de problemas político-económicos muy agudos. ¿Y qué hacen los gobernantes totalitarios? Bueno, saben leer este estado de insatisfacción, este estado de desarraigo, y se proponen dotar de una forma política a las masas, se proponen organizar a las masas. De hecho, estas masas, y este es uno de los puntos más fuertes del análisis de Arendt, y que lo vamos a ver con el caso Eichmann, que muchos de ustedes conocen, están compuestas por hombres comunes, por personas normales, por buenos cabezas de familia, dice Arendt. Las masas, digamos, no eran personas ideologizadas, fanatizadas, no eran personas con un excesivo interés en los asuntos políticos, descreían de hecho fuertemente de conceptos como república, como democracia, como Estado de Derecho, el sistema de partidos lo ninguneaban, digamos, no eran personas politizadas, participativas. Esto es importante. Y en un clima así, en un clima donde reina en las masas un estado de desamparo, un estado de ira, un estado de impotencia, un estado de rabia, un estado también de fracaso, bueno, pensaba se esperan soluciones ciertamente heroicas, soluciones radicales. Es decir, se esperan soluciones... Perdón, quiero pasar la foto. Si no sé cómo pasar la foto. Capaz te comparte de nuevo. No, la siguiente. Ah, bien. Bien, perdón, Bueno, seguimos. Bueno, retomando, estas masas estaban, digamos,
compuestas por grandes dosis de ira, de fracaso, de impotencia, y de allí la inclinación a adoptar o a abrazar soluciones combativas, soluciones violentas, soluciones heroicas, soluciones extremistas. Y esto me gustaría hacer aquí un paréntesis. Bueno, esto tiene una inevitable actualidad. Este estado de personas compuestas por la ira, por la impotencia, por la rabia, por grandes dosis de resentimiento, lo vemos nuevamente en la actualidad, sobre todo en ciertos movimientos políticos, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en un personaje que bueno, que todos se imaginan quién es, y que se proponen leer, se proponen interpretar, se proponen, digamos, receptar este estado de ira, de impotencia, de fracaso, y traducirlo en energía política, traducirlo en forma política. Esto es muy peligroso. Yo creo que Arendt nos alerta lo peligroso que puede ser una política basada en la ira, en el resentimiento, en el fracaso, en estos ingredientes. Puede ser una política, puede ser muy, muy gravosa para la democracia, para las instituciones republicanas, para el Estado de Derecho. Hace poco leía una entrevista con Beatriz Sarlo que le hicieron y que me parece muy acertadamente decía que este personaje, que todos saben de quién hablo, sintonizaba con el hartazgo, ¿no? Sintonizaba con el hartazgo. Es decir, hacía política con el hacía política con el hartazgo. Y esto es peligroso para nuestra democracia. Primero, porque como decía Sarlo, desde el 83 hasta la actualidad, no ha habido ningún presidente que se base en el hartazgo. No ha habido ningún presidente que, digamos, que obtenga su apoyo popular en estos ingredientes de ira, de impotencia, de resentimiento. Y más peligroso me parece, sobre todo, porque despotrica y aborrece mediante la utilización de un concepto muy vago e impreciso, muy borroso, un concepto muy difuso, que es esto de la casta política. Que en realidad muy bien no sabemos qué quiere decir, pero que me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque ataca directamente a las instituciones de la República. A ver, si la casta es el Congreso de la Nación, por ejemplo, como creo que dice, bueno, esto es grave, atacar al Congreso de la Nación. Es una institución democrática fundamental, constitucional, es muy grave. Para mí es muy grave. Atacar a los representantes del pueblo, porque uno puede tener opiniones, todas las opiniones que uno quiera, pero atacar la legitimidad y atacar y decir que no sirven, que producen gasto público, que están para nada, que habría que eliminarlas, bueno, me parece muy grave. Yo creo que Arendt en este punto nos advierte de lo que puede llegar a pasar si se hace política con el hartazgo, con la ira y con la impotencia. No digo que vaya a pasar, no hago futurología, y tampoco especular sobre el futuro, no lo voy a hacer. Pero creo que Arendt nos mantiene alerta. La obra de Arendt, el pensamiento de Arendt nos dice, bueno, esto pasó en el siglo XX. Estas condiciones, estas masas, con estos estados de emociones políticas, de psicología política, bueno, esto pasó en el siglo XX. Cuidado. Parece que esa es la reflexión, la enseñanza de Arendt. Pero, paradójicamente, pese a los totalitarismos, pese a hablar en nombre de las masas, pese a hablar en nombre de lo colectivo y pese a hablar en nombre del pueblo alemán, de la comunidad aria, pese a hablar el comunismo soviético del pueblo ruso, del proletariado ruso, justamente destruyó, dice Arendt, todo lazo social.
Los totalitarismos destruyeron los vínculos comunitarios. Hicieron del individuo un individuo atomizado, desintegrado socialmente. Pese a hablar en nombre de lo colectivo, en nombre del pueblo, hicieron un individuo individualista, digamos, valga la redundancia. Y Arendt decía que el totalitarismo se basaba no en una solidaridad positiva, sino en una solidaridad negativa. ¿Y dónde podemos ver esto? Se plantea, se pregunta. Bueno, en la destrucción de lo que ella llama solidaridad de grupo. El totalitarismo destruyó los lazos solidarios del grupo. ¿Qué es la solidaridad de grupo? Bueno, son los lazos que nosotros mantenemos en la familia, que mantenemos en un club deportivo, en una asociación, en el instituto. Hay gente que se reúne, que hace cosas en común, que se acompaña, que fija objetivos comunes, que trabaja, digamos, por ciertos objetivos comunes y que es solidario con los compañeros, con las personas que tiene al lado. Bueno, el totalitarismo destruyó esta solidaridad de grupo. Hizo un individuo aislado. Que también me parece que este personaje supone, su concepción política, un individuo aislado, atomizado. ¿Y por qué dice Arendt esto? Bueno, porque, por ejemplo, uno de los métodos más utilizados por los totalitarismos era el de las denuncias anónimas. Es decir, la burocracia de los partidos valoraba muy positivamente la denuncia entre los compañeros. Eres un traidor, eres sospechoso, eso se premiaba. La denuncia entre los compañeros, entre los camaradas, entre los amigos, denunciar posibles sospechosos se premiaba. Es decir, se premiaba la delación, se premiaba la denuncia. Por eso no había solidaridad del grupo. Digamos que denunciar posibles actos sospechosos, aunque fueran inocentes, los denunciados, tenía un premio. De hecho, esto Arendt lo ilustra muy bien cuando dice que el mandamiento de Stalin, como, no sé, el cristianismo tiene como importante mandamiento, el no matarás, por ejemplo, el mandamiento de Stalin era: tú levantarás falso testimonio. Tú levantarás falso testimonio contra otro, contra un camarada, contra un conocido, contra un compañero, contra alguien que pueda ser sospechoso. Por esto, en los totalitarismos, digamos, todos eran sospechosos. Todos eran sospechosos. En cualquier tiempo, en cualquier momento, uno podía ser denunciado. Y esto también creo que diferencia a los totalitarismos de las dictaduras y las tiranías, de las autocracias, sobre todo. Porque en una autocracia, bueno, hay una camarilla, el poder se ejerce por una camarilla, sobre todo clientelar y burocrática, igual que en los totalitarismos, pero los allegados al poder, los simpatizantes, el círculo del poder, bueno, gozan de unos ciertos beneficios que, digamos, no tienen riesgo de esta denuncia. El totalitarismo, los totalitarismos, y esta es una de las características singulares, radica en que devoraba hasta sus propios hijos, se comía hasta sus propios hijos, hasta los propios simpatizantes del partido. Por eso la novedad tan radical y tan intensa del totalitarismo en relación a otras formas políticas. Y cómo, volviendo un poquito al papel de las masas, que esto también me parece que tiene una actualidad muy importante, cómo los líderes totalitarios, los movimientos totalitarios como Hitler y como Stalin, ganaron la confianza, el apoyo irrestricto, la lealtad absoluta de las masas, al punto de entregar la propia vida en pos del movimiento, al punto de ir en contra de los intereses de uno en pos del movimiento, al punto de sacrificarse a uno mismo por la causa totalitaria. Y alguien se pregunta, muy bien, esta es una pregunta que tiene mucha actualidad, dice, ¿cómo renunciar al sentido común que nos marca, que nos dice que
tenemos que cuidar, cultivar los intereses de uno, ¿verdad? Obviamente en un contexto de solidaridad política, uno vive en una comunidad, etc. Pero es bueno cultivar los intereses individuales. ¿Cómo ir en contra del propio yo? Y en esto me gustaría leerles una frase del Fausto, de Goethe, el gran libro de Goethe, que tiene bueno, una escena memorable que me parece que para la política antigua, la historia política como la actual, me parece que es extraordinaria. Hay una escena en que Fausto está con Mefistófeles, con el demonio, y le dice, literal, la muchedumbre asciende al trono de Satanás, le dice Fausto. He aprendido allí cosas que nunca había sabido. La muchedumbre va ascendiendo al trono de Satanás. Mefistófeles responde, toda la muchedumbre, toda la masa, se esfuerza por subir la ladera arriba, va subiendo la muchedumbre. Se cree uno que empuja y en realidad le están empujando contra su voluntad. Se cree uno que te está empujando, la muchedumbre sube, pero en realidad te están empujando contra su voluntad. Esto me parece fantástico, esta frase de Goethe, para ilustrar la cuestión de las masas en los totalitarismos y muchas veces en nuestra vida política. Bien, otro de los elementos centrales del totalitarismo que justamente explica la adhesión de las masas a los movimientos totalitarios es la cuestión de la propaganda, del adoctrinamiento permanente, ¿verdad? Digamos, los totalitarismos no pueden entenderse sin la propaganda permanente. Esto es central. Y Allen nos dice, no solo por la idea de esto de un hombre nuevo, de una comunidad nueva, de una comunidad pura, perfecta, liberada, digamos, de elementos indeseables, por ejemplo, los judíos para la comunidad alemana de arios, sino por el lugar que tuvieron en la propaganda las intrigas, los complots, las conspiraciones. Esto también tiene una actualidad muy importante, el tema de las conspiraciones en política. Y, por ejemplo, los nazis consagraron la historia de una conspiración mundial judía, destinada a hacerle creer a la sociedad alemana de que los judíos querían dominar el mundo, de que en las sombras, digamos, de que querían gobernar el mundo con un gobierno invisible, con un gobierno que no se podía ver, y que en realidad lo que querían era destruir a la sociedad alemana y que quería destruir a la sociedad europea para tener el dominio total. Esto se puede ver en el nazismo, en la utilización política, en la explotación, diría, política de los tristemente célebres protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion fue un documento anónimo que circuló en Europa muy fuertemente, tuvo una difusión muy grande y que justamente allí acusaban a los judíos de una conspiración mundial de querer dominar el mundo. Para los que gustan de la literatura, hay un libro de Umberto Eco, todos lo deben conocer, que se llama El cimitero de Praga, el cementerio de Praga, y que así reconstruye esta utilización política de los protocolos de los sabios de Sion a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La novela es fantástica, es magnífica, se la recomiendo especialmente. Por ejemplo, Stalin hacía lo mismo, también acusaba a conspiraciones judías de querer darle un golpe de Estado, acusaba a Trotsky, por ejemplo, que estaba en México, que vivía en México, de querer darle un golpe de Estado, acusaba a conspiraciones imperialistas estadounidenses de querer matarlo, de querer asesinarlo. Es decir, ciertos relatos, ciertas conspiraciones, ciertos complots supuestamente urdidos en la sombra por ciertos actores, pero de los que no se tenía evidencia empírica.
no había evidencia, digamos, mucha evidencia empírica sobre eso. Y recién decía que este problema, lamentablemente, de las conspiraciones ha recobrado una actualidad muy fuerte. Vemos a discursos conspiracionistas con el COVID-19, vemos a discursos conspiracionistas, por ejemplo, en la extrema derecha europea, cuando ciertos sectores alegan de que los inmigrantes musulmanes, por ejemplo, se van a quedar con Francia, van a dominar a Francia. Vemos, por ejemplo, al trumpismo, que utilizaba una plataforma que se llamaba Canon para conspirar por internet, por las redes. El conspiracionismo en política nuevamente ha resurgido, me parece, con especial intensidad. Y también nos alerta de la peligrosidad de las conspiraciones en política, de rendirse ante relatos, de rendirse ante supuestas verdades sin evidencia empírica en política. Bien, relacionado con esto, con la propaganda y con el tema de las conspiraciones, un elemento central en la narrativa, en los relatos totalitarios, lo constituye la cuestión del enemigo. También tiene una actualidad muy fuerte. El totalitarismo no se concibe sin la idea del enemigo, digamos, no podía prosperar ni sobrevivir sin la idea del enemigo. Había para el totalitarismo, para los totalitarismos, tanto para el comunismo soviético como para el nazismo, elementos indeseables, personas indeseables a las que había que eliminar. Judíos, gitanos, homosexuales, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades mentales diferentes. Bueno, todos ellos terminaron en los campos de concentración o en las grandes purgas que hacía Stalin, donde ejecutaban a cientos de personas. La idea del enemigo también ha retornado con especial intensidad en la coyuntura política, sobre todo en la coyuntura política internacional, por ciertos actores y ciertos movimientos, y el término enemigo de la nación ha vuelto a resurgir. Esto también lo podemos ver con el trumpismo, con ciertos movimientos políticos europeos. Por esto, digamos, la cuestión, el estatuto, la figura del enemigo, como decía, era central en el totalitarismo. Bien, hacemos un break. 5 minutos, así avanzamos un poquito.
Hola, hola, ahí estamos. ¿Para qué que se escucha medio mal, pero se escucha? Última, eso, ponete un poquito más acá, ahí. Ahí, Ahí está ahí pasando. va mejor, ¿no? Hola, hola. Ahí creo que se escucha bien. Genial. Bueno, continuamos y retomamos. La idea ahora es detenerse en 2 o 3 puntos más para después abrir una ronda de preguntas para hacer un intercambio, digamos, sobre estos temas y sobre temas conexos, temas que giran en torno a estos problemas, tanto en la obra de Arendt como actuales, porque, como decía recién, la obra de Arendt nos abre un abanico de comprensión del presente muy, muy rico, muy interesante. Bien, ahora me gustaría continuar con la cuestión de cómo el totalitarismo ejerció el poder, es decir, cómo el totalitarismo utilizó el poder del Estado, qué características tuvo, si se puede decir así, el Estado totalitario. Porque los totalitarismos fueron movimientos, dijimos movimientos de masas, pero ejercieron el poder desde el Estado, desde la máquina del Estado, por decirlo así. Bueno, ante todo, Arendt suponía que, argumentó que el totalitarismo se desencadena con una fuerza brutal, irresistible, cuando elimina, cuando neutraliza y cuando expulsa a toda oposición política. Recién allí el totalitarismo, digamos, existe el totalitarismo. Cuando toda oposición política, cuando silencia a toda crítica, cuando excluye a todos los partidos políticos contrarios, opuestos, del arco, digamos, institucional. Recién así el totalitarismo, cuando se cumple esto, cuando se cumplió esto, que esto en Alemania fue allá por el 38, y en el comunismo soviético, en los primeros años de la década del 30, recién allí se desencadena el terror. El totalitarismo domina, como dijimos recién, totalmente a la sociedad. Y para explicar la forma de gobierno del Estado totalitario, me gustaría retomar una tesis de un jurista alemán, judío, obligado al exilio en Estados Unidos, y que escribió este librito que se llama, lo escribió en inglés, lo publicó en 1941, que se llama The Dual State, el Estado dual, el Estado doble. ¿Qué es esto del Estado doble? ¿Qué es esto del Estado dual? Bueno, Ernst Frankl, el autor, suponía que el nazismo estaba estructurado en una doble red de organización del poder. Había 2 tipos de Estado. Dice Frankl, un Estado de medidas y un Estado de normas. ¿Qué es esto del Estado de medidas y del Estado de normas? Me gustaría leerles un parrafito donde lo explica él en sus palabras, que dice así: por Estado de medidas entiendo el sistema político de arbitrariedad y violencia ilimitadas, cuya actuación no se ve restringida por ninguna clase de garantías jurídicas. Por Estado de normas, en cambio, me refiero a un sistema de gobierno que está dotado de amplios poderes para el mantenimiento del orden jurídico, expresados en leyes, resoluciones y actos administrativos del Estado. Es decir, había un gobierno oculto, invisible, secreto, que era el que realmente gobernaba, y que practicaba un estado de medidas. Que, en vez de emitir normas, se emitían medidas, las SS, la Gestapo, el partido, medidas de facto. La voluntad del Führer, según los juristas del Reich,
constituía auténtico derecho. La voz, la palabra del Führer para el nazismo constituía auténtico derecho. Y después estaba el estado de normas que refería a la burocracia administrativa, a las estructuras del Estado. De hecho, es curioso, es paradójico, que el nazismo nunca derogó, en sus 12 años de existencia, nunca derogó la Constitución de Weimar, la Constitución de 1919, que fue una constitución producto de una democracia liberal parlamentaria. Nunca derogó, pese a que la haya violado sistemáticamente, digamos, que la haya violado íntegramente. Es decir, me parece que esta tesis de Frankel, es suficientemente explicativa para explicar este doble Estado en cabeza de la Gestapo, de la policía secreta, del comisariado de asuntos del pueblo en el caso soviético, un gobierno secreto, un gobierno invisible, un gobierno oculto que tomaba todo tipo de medidas. Las medidas las conocemos: arresto indiscriminado de opositores, ingreso a campos de concentración, confiscación de bienes. Bueno, estas medidas las conocemos. Y en este sentido, el órgano ejecutivo, retomo ahora el planteamiento de Allen, del totalitarismo, era la policía secreta. La policía secreta, digamos, no había en los totalitarismos ningún poder, ninguna institución que ejerciese y que gozase tanto poder como la policía secreta. De hecho, Arendt calificó a las sociedades totalitarias como sociedades secretas en plena luz del día. Es decir, sociedades que gobernaba una policía secreta, pero que, bueno, eran sociedades públicas, la sociedad alemana, la sociedad soviética, etc. Y esto también distingue los totalitarismos de las dictaduras o de las autocracias, porque generalmente el poder supremo en una autocracia, en una dictadura, por ejemplo en la última dictadura argentina, la represión lo ejercía el ejército, la marina, digamos, las tres fuerzas, las fuerzas armadas, no la policía secreta. En cambio, en los totalitarismos, el máximo órgano ejecutivo, la institución que concentraba todo el poder, no era el ejército. El ejército, de hecho, tenía un papel secundario, digamos, estaba enfocado en la Segunda Guerra, en el caso tanto de la Alemania nazi como del comunismo soviético. El que hacía, digamos, todo el trabajo represivo, el que administraba los campos de concentración, era la policía secreta, no era el ejército. Por eso me parecía importante precisar este punto. De hecho, cuando el nazismo ocupaba territorios, Polonia, Austria, cuando ocupaba diversos territorios, invadía diversos territorios, ponía, digamos, a miembros, a gobernadores, como se llamaba, de la policía secreta, de las SS y de la Gestapo, no personas del ejército, no personas de las Fuerzas Armadas. Esto me parece una diferencia importante con las dictaduras, con las autocracias, etc. Y bueno, el último punto, así no nos extendemos tanto, es, digamos, visualizar, visibilizar, identificar, ubicar dónde se practicó esta dominación total, dónde se volvía palpable, dónde se volvía evidente y dónde se materializaba el terror, la dominación total para Arendt. Bueno, este espacio es el campo de concentración. El campo de concentración fue propiamente un laboratorio de exterminio, un laboratorio de experimentación con la naturaleza humana y el laboratorio de transformación, de querer transformar a la naturaleza humana radicalmente. Y esto es una de las diferencias también con las dictaduras y las autocracias. Si bien el campo de concentración no es una invención de la Alemania nazi, de hecho los ingleses en Sudáfrica
en la guerra de los Boers, levantar campos de concentración, la radicalidad con la que lo hizo el nazismo no tiene comparación. ¿Qué significaba entrar en un campo de concentración? Plantea Arendt. Bueno, era privar la vida humana de toda dignidad humana, justamente, ¿no? Privarla de todo derecho, y Arendt, digamos, la explicación de Arendt va siendo como una sucesión de, dice Arendt, de destrucción de personalidad. ¿Qué se destruía en el campo de concentración? Bueno, en primer lugar, la personalidad jurídica, los derechos, digamos, individuales, las garantías jurídicas, etc. No había garantías jurídicas, no había derechos individuales. Segundo, se destruía la personalidad moral del humano, la memoria, el vivir una patria, las amistades, los vínculos con otros. Digamos, se borraba la existencia moral que nosotros humanos tenemos entre nosotros, digamos. Y por último, y esto es lo más importante y lo más radical del totalitarismo, dice Arendt, se quitaba, se destruía la creatividad humana, se quitaba la espontaneidad humana. ¿Qué es esto de la espontaneidad del humano? ¿Y por qué es tan grave el totalitarismo para Arendt? Bueno, la espontaneidad humana para Arendt era el poder o la capacidad para iniciar algo nuevo. Los humanos, nosotros, todo el tiempo estamos iniciando cosas nuevas. Estamos iniciando ideas nuevas, acciones nuevas, conocemos gente nueva. Digamos, para Arendt, de hecho, el poder del humano radica para Arendt en un nacimiento, en hacer nacer algo, digamos. En un nacimiento entendido en sentido ético-político, no en sentido biológico, digamos. Aunque también biológico, pero fuertemente en sentido ético-político. El poder de lo humano es hacer nacer cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas y podemos cambiar la realidad injusta, la realidad desigual, las realidades adversas, las podemos cambiar porque tenemos el poder, dice Arendt, de iniciar cosas nuevas. Esto lo vamos a ver en los próximos 2 encuentros con más detalle, qué es esto del nacimiento, qué es esto del poder del humano para Arendt, pero era necesario para identificar qué destruyó, digamos, el totalitarismo. ¿Por qué tan radical el totalitarismo? Me gustaría leerles una cita de Simone Weil, que fue una de las grandes pensadoras del siglo XX con Arendt, que luchó contra el nazismo, murió en 1942, y que, bueno, fue una de las mentes más lúcidas y más originales de la cultura filosófica europea de la primera mitad del siglo XX. Y que creo que Arendt compartiría esta frase. Dice Simone Weil en uno de sus escritos póstumos: existir, pensar, conocer no son otra cosa que aspectos de una sola realidad, el poder. Y esto me parece que es fantástico y que Arendt lo comparte plenamente. Lo que soy está definido por lo que puedo. Lo que somos está definido por lo que podemos. Y lo que podemos hacer, en el sentido de Arendt, es que justamente en el campo de concentración se destruía esta capacidad de hacer. Se volvía, digamos, la esencia del campo de concentración era volver impotente al hombre, a lo humano. Era volverlo impotente. Y esto es el mal radical. Volver impotentes a los hombres, es decir, volvernos superfluos, como si no tuvieran nada que hacer en la tierra, como si sobraran en la tierra, como si no tuvieran ningún poder, ninguna facultad, ninguna capacidad, hasta la de pensar, hasta la de imaginar. Por eso fue tan radical el totalitarismo. Y como decía, el mal radical radica para Arendt en esto, en volver
a los seres humanos superfluos, desechos, digamos, que tienen que ser arrojados a una fosa, que tienen que ser o internados en cámaras de gas, bueno, todo esto lo conocemos. Y por último, para cerrar, además, en este análisis del campo, estoy sintetizando, estoy resumiendo, pero creo que estamos tocando los puntos centrales. En este análisis de los campos, dice Arendt, en los campos, lo imposible se volvía posible. ¿Y qué es esto de que lo imposible se volvía posible? Bueno, es que, digamos, lo imposible para nuestro sentido común, sobre todo para nosotros que abrazamos, por ejemplo, los valores democráticos, republicanos, etc., esto es imposible, ¿no? A veces exclamamos asombrados, eso no pudo haber pasado tanto mal. ¿O cómo pudo haber pasado tanto mal, tanta destrucción, tanto asesinato en masa? ¿Cómo es que esto pudo pasar? Es decir, muchas veces este mal radical supera nuestra capacidad de comprensión moral, supera nuestros juicios morales. Es decir, no tenemos juicios morales para enfrentar tanto mal radical. Es difícil esto. Bueno, Arendt decía que en los campos lo imposible para nuestro sentido común se volvía posible. Y me gustaría cerrar con una cita de un filósofo italiano contemporáneo que se llama Giorgio Agamben y que tiene escrito un artículo que se titula ¿Qué es un campo? En este libro que se llama Medio sin fin, que también les recomiendo. Y bueno, allí él reflexiona hondamente sobre el campo de concentración, sobre lo que implicaba el campo. Pero me gustaría plantear una inquietud, en este sentido Agamben interpela, ¿por qué? Porque, digamos, desafía nuestras comodidades, nuestras certezas, nuestras certidumbres sobre la política, sobre el derecho y sobre el totalitarismo. Agamben decía que la tarea filosófica y política, en serio, que tenemos que hacer, y esto lo podemos hacer con la utilización de la violencia política, por ejemplo, lo que vemos en Ucrania, con la invasión rusa, o con la utilización de la violencia política que lo vemos todos los días. Agamben planteaba que más que detenerse en cómo es posible esta violencia, cómo es posible el mal en política, cómo es posible, digamos, la represión, cómo es posible el asesinato de seres humanos, lo que debíamos plantearnos era ver qué tipo de política, qué tipo de derecho y qué concepciones políticas había detrás de ese mal radical, de esa violencia, de esa digamos, sí, del mal radical. Y dice, la cita de Agamben dice así, con esto cierro. La pregunta correcta respecto de los horrores cometidos en los campos no es, por lo tanto, aquella que interroga hipócritamente cómo fue posible cometer delitos tan atroces sobre seres humanos. Más honesto y sobre todo más útil sería indagar atentamente a través de qué procedimientos jurídicos y de qué dispositivos políticos los seres humanos pudieron ser tan integralmente privados de sus derechos y de sus prerrogativas, al punto de que cualquier acto cometido en relación a ellos nunca se consideraba un delito. En este punto, de hecho, todo se había vuelto realmente posible. Es decir, indagar qué dispositivos políticos, qué dispositivos jurídicos, qué concepciones políticas, qué mensajes políticos, qué discursos políticos se esconden detrás de la violencia y del mal radical. Bueno, con esto cierro. Si quieren habilitamos algunas preguntas. Para que los que están online puedan escuchar.
Tengo que intentar. Sí. Bueno, voy a arrancar con una pregunta para romper el hielo, pero después me gustaría escucharlo a ustedes. Es muy concreta. Si vos crees que lo que ella dice, de que el totalitarismo se configuró en dos casos, como una novedad, como categoría en el siglo XX, si vos crees que hay no yendo a la futurología, pero sí a que hay posibilidad de que a pesar de esas experiencias, algún factor, como puede ser la ignorancia, lo pongo como el principal, pueda posibilitar que se vuelvan a producir en cualquier otra sociedad o en cualquier otra parte del mundo situaciones como estas las totalitarias. Bueno, yo creo que a esta pregunta Valen contestaría que sí, afirmativamente. Primero porque ella tenía una concepción de política basada en la contingencia y en la imprevisibilidad. Y que todo puede suceder, ¿verdad? En política, ahora pensaba que no hay nada asegurado, mucho menos la democracia, que es una tarea que se construye día a día y que se defiende día a día. La democracia, digamos, no está garantizada. Y creo que el análisis de Arendt, con estos elementos que ella identifica como parte del totalitarismo, creo que tranquilamente puede volver a suceder. No digo que vaya a suceder ni cuándo, ni cómo, ni en qué sectores políticos actuales, ni qué actores políticos actuales. Pero creo que Arendt responde afirmativamente. Y de allí su insistencia, primero para comprender, como decía, comprender el horror, y segundo, que si bien ella decía que la comprensión es la actividad primera, bueno, toda la vida, digamos, denunció a los totalitarismos, denunció la utilización de la violencia política, denunció los discursos extremos y demás. La democracia no es algo que esté garantizado, es un estado precario, sumamente frágil, que se puede destruir de un día para el otro, y cuando más creemos que está consolidado, digamos, fortalecido, bueno, eso me parece que no es así. Porque Arendt también tiene una concepción muy fuerte de la contingencia en política. Entonces, todo puede suceder. Todo puede suceder. Tanto el mal como una política democrática que garantice valores de igualdad, de libertad, etc. Eso. Bueno, gracias. La verdad que muy importante e interesante tu exposición. Además, realmente profundizar en el pensamiento de una mujer, una dirigente, una filósofa que admiramos profundamente por lo que significó su accionar en el siglo XX, siempre es importante porque además nos ayuda a comprender también la realidad actual. Digo, esa mirada tuya de lo de ella y lo actual me parece importante. En ese sentido, pensaba cuando vos exponías que, claro, hay una gran diferencia entre una dictadura y un régimen totalitario. Me parece que esa clave de manejar la vida está tan bien, que hablamos con Gregorio otra vez en esa película La vida de los otros, profundamente. Ahora, quiero hacer esta reflexión. Fíjate que no ha habido, desde el punto de vista de la condena de la humanidad en el mundo, tanta condena que ha tenido el régimen nazi. Sin embargo, los regímenes totalitarios de izquierda, entre comillas, nunca han tenido la misma, y eso ha sido fruto de la propaganda y de lo que han logrado instalar, porque nunca han tenido la misma condena que el nazismo. De hecho, muchas veces hablamos con Claudio Fantini, que no hay películas, fíjate, muchas películas del nazismo, hay un montón, y sin embargo, sobre los regímenes, sobre Stalin, ¿cuántas películas tienen? O sea, que narran esa realidad. O sea, porque eso es fruto también de que han logrado a través de la propaganda y demás, que se los considere de una forma como un poco más benévola, ¿no? No. Sí,
preguntarte sobre eso en particular, qué opinas sobre eso, y además, cuando vos hablabas y describías los elementos del régimen totalitario, si bien nosotros no vivimos en un régimen totalitario, hay una barbaridad de decir eso, pero sin embargo, existen elementos muy puntuales de apropiación del Estado, de la propaganda, del relato, del enemigo, de elementos de los regímenes totalitarios que existen en las democracias de América Latina, y gobiernos que han accedido legalmente al poder a través de regímenes realmente, pero que se han transformado luego de estar en Bolivia, conociendo la realidad de Bolivia y a partir de poder interactuar con la dirigencia política en actividades que tuve que llevar adelante allí, veo con horror, ¿viste? Estos regímenes que acceden, bueno, terminan con una vicepresidenta presa, con jueces elegidos que manejan sentencias que voy a decir son una cosa. O sea, no caemos en esto, pero tenemos estas categorías donde se dan, si bien no estamos en un régimen totalitario, pero se dan elementos. Esa sería tu opinión sobre eso. Y además, bueno, creo que en las futuras actividades del instituto y tus futuras charlas vamos a profundizar en algo tan importante de Hannah Arendt como es cuando ella analiza quiénes hicieron posible el nazismo, porque esto de que vos decís esto que nos interpela, la democracia se cuida todos los días, nosotros como dirigentes políticos y demás, ¿qué hacemos bien y qué a veces hacemos mal? ¿O qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer? Porque a veces no se juzga por omisión para preservar, ¿no? Y mejorar. Bueno, gracias. Bueno, en relación a la primera cuestión sobre el tratamiento más benévolo del comunismo soviético, sobre todo bajo la era de Stalin, yo creo que Arendt compartiría lo que estás diciendo vos. De hecho, ella consideraba que el comunismo soviético era más brutal aún que el nazismo. Y este libro, Los orígenes del totalitarismo, como otras producciones de ella, digamos, se empeñan en denunciar el comunismo soviético y en advertir las consecuencias del comunismo soviético. Por ahí, me parece a mí, y esto es una opinión personal, la diferencia decisiva en el tratamiento entre el nazismo, histórico entre el nazismo y el comunismo soviético fue que el comunismo soviético enarboló ideales igualitarios. Enarboló discursivamente, enarboló la igualdad, que no haya explotación del hombre por el hombre, ¿no? Pero bueno, conocemos que hizo todo lo contrario. Entonces, discursivamente enarboló ciertos discursos. En cambio, el nazismo, en ese sentido, por hueso, había que eliminar a la raza judía, había que internarlos en campos de concentración. En cambio, Arendt me parece que juega con eso y nos dice, claro, los ideales en los que habló el comunismo soviético en nombre de, fueron distintos del nazismo. Y esto me parece que explica este tratamiento más benevolente, pero que Arendt lo descarta de raíz. De hecho, todo este libro, buena parte de este libro, se dedica a, digamos, diseccionar la barbarie del comunismo soviético y la barbarie de Stalin, sobre todo. La barbarie de Stalin. Y muestra, en muchas partes de la obra, cómo Hitler y Stalin, entre ellos, eran líderes que se respetaban. Hitler decía, no, yo a Stalin lo respeto. Puedo hablar con él. De hecho, hicieron un pacto, después se quebró, pero, digamos, no es que uno era más benevolente con otros, los dos cometieron barbaries y Arendt me parece, lo denuncia y lo explica muy bien. En ese sentido creo que tenés razón. Y después, en el sentido de estos elementos del totalitarismo en relación a las democracias actuales, sí, creo que Arendt no utilizaría el término totalitarismo para calificar sobre todas nuestras democracias, porque es una pensadora que precisó tanto el lenguaje y que tenía tanto cuidado por la precisión conceptual y por la precisión lingüística, que rehuía de calificar así muy livianamente a
movimientos políticos. De hecho, ni hasta el fascismo italiano, como decía recién, lo calificó de totalitario. Sin embargo, y ahí me parece, entro en tu pregunta, evidentemente estos elementos, estos ingredientes, lo que nombraba recién, estos estados de ira, de fracaso, de impotencia, o la utilización de ciertos recursos políticos desde dentro del Estado para destruir a la democracia, o por lo menos para socavarla, para debilitarla. El filósofo francés Pierre Rosanvallon tiene un libro muy bueno que publicó hace poco, que se llama El siglo del populismo, y que utiliza el término democradura. ¿Qué quiere decir esto con democradura? Es una democracia formal, se respetan los procedimientos legislativos, las elecciones populares, etc. Pero allí ciertos líderes, ciertos movimientos, utilizan las herramientas de la democracia para socavarla, para destruirla, no para destruirla, sino para minarla, para debilitar su intensidad, para debilitar la intensidad democrática. Esto es una democradura para Rosanvallon. Creo que eso describe muy bien lo que está pasando y por eso me parece que nos alerta en hacer política con estos elementos, con estos elementos de rabia, de impotencia, con utilizar, por ejemplo, estructuras estatales opacas, con utilizar estructuras estatales no transparentes, con utilizar en suma el Estado para debilitar la democracia. Y me parece, cuando leí este libro de Rosanvallon, que se lo recomiendo, este término de democradura me parece que define bien, porque tampoco yo, por lo menos, a ciertos movimientos políticos, ciertos gobiernos, no los calificaría de dictaduras. Porque, digamos, conceptualmente, en términos de teoría política, no son dictaduras, pero sí, evidentemente, son democraduras. Y aquí me da pie para plantear una pregunta y también para escuchar la opinión de ustedes. Una muy interesante pregunta. ¿La democracia tiene que defenderse de sus enemigos? ¿O es un sistema que tolera y que acepta hasta sus propios enemigos? Esta es una pregunta muy interesante y que abre la borda subrepticiamente. Es decir, nosotros, demócratas, tenemos que dejar que los enemigos de la democracia, quizás no, a veces no declarados, ¿no? O la democracia es el único sistema, porque no hay otro, el único sistema político en que permite los discursos antidemocráticos. Carl Schmitt, contemporáneo de Arendt, un jurista nazi muy conocido, escribió en 1932 un libro que se llama Legalidad y Legitimidad, y que allí plantea que, obviamente uno no comparte la tesis de Schmitt, era un nazi declarado, pero plantea algo muy interesante, y planteó allí la exclusión del comunismo y del nazismo en el 32, no en el 33, del Parlamento. Dijo, estos partidos van a destruir la democracia. Estos dos partidos hay que excluirlos. Es decir, hay que reformar la Constitución y hay que excluir a los partidos antisistema. Hay que excluirlos de cuajo, porque la van a destruir. La destruyeron. De hecho, él terminó colaborando con el partido que la destruyó. Pero, digo, para retener la pregunta, partidos antisistema, partidos antidemocráticos, ¿hay que excluirlos? O, como decía, la democracia es el único sistema, porque no conozco otro, que tolera a sus propios enemigos. ¿Me permitís? Sí. Era porque tenía... No, era para contestar. Era una interpelación, un desafío, una pregunta que interpela, digamos. Hola, buenas noches. Agradecerte muchísimo porque nos llevaste por varios autores, aparte de Arendt. A mí me gusta lo que quedo con el pensamiento, en donde el totalitarismo, por otro lado, la situación de terror y el más radical,
y ella, su pensamiento es cómo pudo suceder esto, y el otro autor, que no recuerdo el nombre, es, pensemos también en qué estructura legal está atrás de lo que posibilita el cómo pudo suceder esto, que es tan tremendo y más radical. Trayéndolo un poco hacia nuestra actualidad, yo siempre me pregunto por qué, digamos, de alguna manera, en algunos lugares de Latinoamérica se da situaciones tremendas como la de Venezuela, en donde tenemos esos millones de exiliados, gente que camina y se va, y aunque en Córdoba nos lo cuentan, los que se quedan y los que se van, y por qué, digamos, Argentina no ha llegado a ese lugar cuando ha tenido, digamos, el gobierno tiene, hay elementos, como decía recién quien precedió, donde se está viendo esos ataques claros a la democracia. Entonces, yo pienso en esta estructura legal que está detrás de cómo puede suceder esto, que es tan tremendo y que nos van anunciando esa pérdida de derechos, sin llegar al más radical, a la pérdida de dignidad y a la integridad del ser humano, sino los elementos previos a eso, esa estructura legal. Y yo pienso en esta cuestión de la que vos hablabas de, por un lado, no es el ejército alemán el que hace el trabajo sucio, sino la policía secreta. En nuestra dictadura lo hicieron conjuntamente. Pienso por un lado, es decir, el auxilio de la Fuerza Armada y el auxilio del arma, de cualquier arma que sea, es lo que posibilita desde mi mirada que se dé el Estado totalitario y, por supuesto, avance en aquello del mal radical. Ahora, aquí en Córdoba tuvimos algo que todavía creo, ¿hola? No sé, sí, hay, que no fue analizado en su profundidad. Cuando ocurre la noche en donde la policía de Córdoba se ausenta y la ciudadanía queda sola, y estaban quienes alertaban por teléfono a las 3, 4 de la mañana, no salgan, y los otros que estaban cuidando la ciudad de Nueva Córdoba, o yo qué sé, toda esa situación, ¿no? De no tenemos ley esa noche en Córdoba. Entonces, esa estructura legal atrás, de la que vos hablas, que posibilita esto, yo la pienso así, coincido con ese autor, porque el ciudadano común, el 80% es legal, no necesita una ley escrita, sabe de la ley no escrita, digamos, que en su brazo funciona. Y lo otro, que necesita, que necesita de la policía que esté presente, digamos, ese porcentual, de alguna manera quizás puede ser algo que responda a ese por qué se dio lo que se dio. Me parece, no sé, estoy esbozando una reflexión nada más. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Mariana, ¿vos querés tocar? Sí, pero vamos a ver. Hacemos preguntitas cortas, así ya hacemos. Gracias. Yo te quería preguntar por qué Hannah Arendt no consideraba al fascismo de Mussolini un totalitarismo. Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque la policía secreta italiana, para Arendt, no gozaba del mismo poder que la alemana. Segundo, Arendt estudia que el delito de traición política en Italia, que era el delito de traición política en Alemania, el principal, digamos, delitos, era muy bajo. Las denuncias anónimas de las que hablamos, de esta destrucción de la solidaridad del grupo, era baja en Italia. Y, cuarta razón, el ejército en Italia tenía un valor, digamos, se lo glorificaba y se lo exaltaba.
En cambio, en la Alemania nazi y en la Rusia soviética, no. El ejército tiene una posición secundaria. En términos de asuntos políticos, sigue la guerra, por supuesto. Los que peleaban de la guerra era el ejército, la armada, etc. Pero en términos sociales, los ejércitos nazi y comunismo soviético tenían una posición residual. En cambio, el fascismo italiano no. Esas son, me parece, las principales razones por las que hay. Y agregaría una. Creo que si bien el fascismo italiano, digamos, estuvo al límite, para mí estuvo al límite ahí de lo que podemos considerar penal el totalitarismo, me parece que había cierta vida privada. Es decir, el fascismo italiano no pretendió transformar radicalmente la naturaleza humana en los campos de concentración, por ejemplo. Digamos, la radicalidad no era la misma. Sin duda, había una dictadura unipersonalista, había un culto al líder, no había libertad de expresión, había presos políticos, eso no hay duda. Pero la radicalidad, la intensidad política de los totalitarismos nazi soviético, para él no se compara con el fascismo italiano. De hecho, el fascismo italiano no hay una cuestión racial. No está la cuestión de la raza. El nazismo se estructura en torno a la raza y en torno a la expansión alemana para garantizar espacio vital, ¿no? Como le llaman ellos, de la raza. El fascismo, si bien se expandió a la Etiopía, se ocupaba territorios, no lo hacía en términos preponderantemente raciales. Lo hacía por afán de poder, por recrear esto que Mussolini decía, el tercer imperio romano, el segundo imperio romano y todos estos objetivos políticos y simbólicos. Pero me parece que estas razones diferencian al fascismo italiano de los totalitarismos. Buenas noches, me parece interesante su ahora exposición y quería consultarle sobre todo la línea discursiva, ¿cierto? En lo que usted ha remitido al libro de Hannah Arendt sobre lo discursivo en cuanto a la comprensión, digamos, de esto, de la contrariedad del discurso totalitario. ¿Por qué? Perdón, de la contrariedad que hay en el discurso totalitario. No sé si ha habido algo ahí, se refiere en el libro, pero por ejemplo, ¿no? Si usted me puede dar cuando Hitler alarga todo eso de la supremacía, el discurso por las leyes de Nuremberg, todo lo que conocemos, sí. Sin embargo, ¿no? El discurso antisemita, todo lo antisemita. Sin embargo, él hace alianzas con el Mufti de Hajj, el Mufti Husseini, y él es semita. O sea, hay una contrariedad. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, no tanto yo, sino me parece lo más interesante lo que pensaba sobre esto. A ver, pese al discurso claramente antisemita y racista del nazismo, evidentemente el nazismo, obviamente por cuestiones estratégicas y políticas, hizo alianzas, por ejemplo, hasta, y esto ahora le va a valer mucha crítica del judaísmo, hizo fuertes alianzas con los judíos. Los consejos judíos, los Judenrat, en Alemania, eran los encargados de armar las listas de judíos, de decirles dónde viven, los bienes que tienen, para denunciarlos al nazismo. El nazismo mismo hacía alianzas con los judíos, sobre todo una rama sionista. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, sobre todo con el tema de Eichmann en Jerusalén, porque Eichmann era uno de los que negociaba con los judíos.
Pero me parece que estas eran cuestiones, digamos, en términos políticos, de estrategia política, y creo que estas alianzas políticas conceptualmente no, digamos, no hacían a la esencia, de ahí, si no, no podemos explicar la solución final, es decir, la liquidación total de los judíos en Europa, de todos los judíos, no de los sionistas ni de ninguna rama, la liquidación de la raza judía. El nazismo lo que quería era liquidar totalmente la raza judía, no dejar ningún judío sobre la tierra ni ningún hijo de judíos. Me parece que, y así, por ejemplo, las alianzas hasta con los mismos judíos. Esto me parece que fue una cuestión de estrategia política. De hecho, por ejemplo, el nazismo, que estaba en las antípodas ideológicas del comunismo soviético, hizo un pacto con Stalin, un pacto de no agresión. Después se rompe, ¿no? Se va a romper ese pacto, pero hasta con el enemigo hizo un pacto, ¿no? Y de ahí se explica que se llevaban también Hitler y Stalin. Digamos, me parece que el objetivo final del nazismo no deja de ser la solución final, es decir, la liquidación de la raza judía en Europa. Y todas estas alianzas temporales, estratégicas, responden a ese objetivo macro, a ese objetivo mayor, digamos, del nazismo. Bueno, no, la próxima clase la idea es analizar el rol de la violencia política, tocar el caso Eichmann en Jerusalén, y para ver sobre todo el papel de la violencia política, para ver la actualidad de la violencia política. Uno piensa que no es actual, uno piensa que la violencia está lejos, pero bueno, hoy la vemos con mucha intensidad. Y ya la tercera clase, ver cuál era la noción, la concepción de política de ANE. La concepción de libertad, la concepción de poder, la concepción de pluralismo en ANE. Todos temas igual estrechamente relacionados con lo que hablamos. Hay un hilo conductor que vamos a ir viendo. No, estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos los que están conectados virtualmente, también agradecerles por la paciencia y por la atención. Y bueno, y también a los que nos reunimos hoy acá en la Academia Nacional de Ciencias, también muchísimas gracias. Así que bueno, hasta el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Un abrazo, gracias.